Yo suelo despedirme siempre con los cuentos de las colectividades. Ustedes saben que está comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas, pero nosotros descendemos de los barcos. Quedan, gracias a Dios, algunas comunidades indígenas, pero también nosotros nos hemos encargado de que perdieran el orgullo de pertenecer a ellas. Ahora lo están recuperando. Hay 13 comunidades indígenas con más de 500.000 almas, y esta es una de las deudas pendientes que tenemos los habitantes de Argentina. Esta es una de las materias que tenemos que resolver con algo que decía su santidad, que está, como decía yo en el jubileo el otro día, en este mundo actual está todo globalizado menos la solidaridad. Y esto requiere solidaridad, pero no en esa solidaridad malentendida de la asistencia social. O como algunos dicen, los tenemos que integrar, pero los quieren integrar para borrarlos como cultura. Hay que integrarlos respetando su identidad, sus creencias y su fe y su orgullo de pertenecer. Yo suelo hablar mucho con mis paisanos, con los chaqueños, los huichí, los tobas, los mocovíes. Y gracias a Dios ya hay maestros bilingües, hay hasta algún abogado, hay especialistas en el medio ambiente a nivel terciario. O sea que Cristaldo es uno de los poetas sobresalientes del Chaco, y es uno de los orgullosos de tener sangre toba. O sea, cuando se les dio la posibilidad, demostraron de que son tan capaces como el que más. Lo que pasa es que requieren este tipo de posibilidades que a veces no le hemos dado, lo hemos ido arranqueando contra el monte. Pero esto va a cambiar, Dios mediante, va a depender de nosotros. La mayoría de nosotros viene de alguna herencia gringa, ¿no? Así que cuando hacemos una broma, estamos hablando de papá, de mamá o del abuelo. No hay crueldad en esto. Hay una broma. La crueldad está en la creencia popular, porque el sainete criollo hizo estereotipos y después en cada comedia que se hacía estaban esos estereotipos como que eso era la general de la ley. Había un gallego bruto siempre, un alemán prusiano de bigotito así, de pordiano y tondo para los cuendos, un tano cocoliche, un turco mercachifle, un judío amarrete, siempre ruso, el ruso tal. Ninguna de esas cosas eran ciertas, porque los primeros rusos que vinieron acá fueron los gauchos judíos. Y fíjate vos, eran agricultores, venían a encontrarse con su destino, porque ellos nacieron pastores y labriegos. Las persecuciones los obligaron a cambiar de oficio, porque no podían salir corriendo con una chacra bajo el brazo. Por eso cambiaron de oficio para cosas más chicas que pudieran envolver, que es la joyería. La gente cree que eligieron la joyería porque sí, se vieron obligados. Algo que pudieran llevar con ellos, ¿no? Pero bueno, los árabes, acá tiene que haber algunos. ¿Se acuerdan los que andaban con las telas, como yo tengo el poncho acá a la izquierda? Caminaban por las chacras, hasta que hacían una platita como para un carrito, y después para ponerle un caballo adelante, después chatita, y después tenda, 2 vidrieras, entrada al medio, puerta 2 hojas, vidrieras de vidrios comunes, ¿no? Y después las persianas aquellas onduladas, ¿viste? Y el de la historia, es uno que le había ido bien, pero se había ganado eso. Entonces cuando había tenido plata, dijo, me va a dar un premio a mí mismo, me va a ir de vacaciones. Porque el árabe tiene como sobresaliente, le gusta hacer negocio, le gusta la plata y le gustan las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay una tradición allá, que allá pueden tener hasta 8 o 10 esposas. Usted dirá, qué lindo que es. No, no es tan lindo.
Yo estuve en Egipto y me contaron cómo es la cosa. El tipo está casado y se enamora de nuevo. No está prohibido enamorarse, pero se tiene que casar. Si llegan a descubrir que tiene un amante, ojo, entre los musulmanes, ella y él son degollados en plaza pública. Lo que está permitido es casarse, lo que no está permitido es ser amante. ¿Está claro? Por eso algunos tienen 5 o 6 esposas, por respeto a esto. Al cuello. Vienen acá, se convierten, nadie los degüella y le meten para adelante. Este dice, me va a regalar una vacación para mí. Que esto nos ha pasado a muchos de nosotros, que éramos unos secos, hasta que pudimos hacer las primeras vacaciones. ¿Sabe cuáles eran mis vacaciones en mi pueblo? Yo arreglaba cocina, lavaba ropa, esas cosas, en una empresa muy grande, y me iba de vacaciones y me venía a parar a la hora de la entrada de los otros para ver lo que entraban y yo me iba. Pues no tenían ni, como me dijo un amigo de Santiago, le preguntaba, ¿dónde te va a ir de vacaciones? ¿Qué me voy a ir si no tengo ni para quedarme? Yo eso no tenía ni para quedarme, ¿a dónde iba a ir? Hasta que él pudo y se fue a uno de los lugares clásicos, o Mar del Plata, o Córdoba, o Mendoza, Salta, a Mar del Plata. Entonces, la primera noche me va a regalar una función de teatro que hace años quería ir, nunca fui. Y se fue, teatro. Y al otro día dice, va a cenar afuera. Nunca cenó afuera. Vio el restaurante y entró. Y a veces habría que mirar antes la lista. 5 metros adentro ya se dio cuenta que la alfombra era muy esponjosa. Entró a mirar los costados, las mesas, de hilo blanco casi hasta abajo, con otro mantel atravesado también de hilo, y las flores del medio eran en serio. Eran flores. Cada mesa un mozo y cada 3 mesas 1 metro. Y él pensó pasos adentro, esto va a estar duro después. Pero como él había decidido premiarse a sí mismo, se la aguantó. Cenó, cuando le traen la cuenta, lo habían acostado. Pagó y le dice, señor, el restaurante tiene gerente, tiene dueño. No, dice, tiene gerente. Él va a decir al gerente que quiere hablar una palabra para él. Sí, cómo no. Entonces va y dice, señor gerente, el de la mesa 4, de la hora columna, quiere hablar con usted. Y sí, otro que no quiere pagar. No, este pagó. ¿Y qué quiere? Y si quisiera hablar conmigo, hubiera hablado conmigo. Quiere hablar con usted. Tenés razón, anda. Se acomoda el tipo, se arregla. Dice, buenas noches. Me decía el mozo, dice que usted quería hablar conmigo. Si usted es el gerente de este restaurante. Sí, señor, soy el gerente. Se para, dice, deme un abrazo fuerte. ¿Cómo? Que me dé un abrazo fuerte. Discúlpeme, dice, yo no creo conocerlo y no creo haberlo visto nunca. Dice, por eso, porque va a ser la última vez que me vea. Cada vez que van a contar un cuento de amarrete, ¿a quién le echa la culpa? Había una vez un judío, ¿sí o no? Usted sabe, como que fueran los únicos amarretes de la creación. ¿Usted sabe los amarretes que yo conozco? Usted sabe que cuando, por ejemplo, fui a Cataluña, me contaban, el catalán es uno de los amarretes universales. Las bromas que se hacen de ellos mismos son tremendas. Dice que catalán, dice, ¿cómo hace para meter 9 catalanes en un Fiat 600? Decirle que hay un billete de $10 adentro en el piso. Y si para que se bajen rápido, decirle que era un taxi. Nadie quiere pagar. Pero los escoceses, los genoveses, y en casa, el piamontés. Donde hay piamontés no hay judío. Se las toman. Me decía
Me decía uno en Brickman, mira Luisito, dice, ¿dónde estamos los piemonteses, los judíos? Se ne vate perché non sa capichone. Y porque nosotros somos más comerciantes que ellos. Hermano, con nosotros no puede. Le digo, pero ¿cuál es la diferencia? El piamontés, como el judío, con tal de vender algo, te vende la madre, pero el piamontés no te la entrega. Y yo cuando ando en zonas que no son de piamonteses les explico a la gente, ¿cómo les podría explicar para que me entiendan lo que es el...? Porque el piamontés no es un tipo que es amarrete, o sea, pero es cuidadoso con él. Él cobra su cosecha, su producción lechera, lo que sea, y guarda. Cuando tiene que pagar, paga, pero el otro sufre. ¿No? Y cuando sacan los billetes, los próceres de los billetes del piamontés salen con los ojos así. Porque no ven el sol seguido. Los ojitos cerrados, así. ¿Eh? Sí. ¿Es así o no es así la cosa? Y yo le decía, para que ustedes tengan una idea cómo es la cosa. ¿Sabe? Le digo, ¿quién es piamontés? Cavallo. Cavallo es descendiente directo de piamontés. Acuérdense cuando la Norma Pla fue y le pidió aumento. Él lloró y la plata no era de él. De cualquier manera, el judío es un tipo que asume las bromas que se hacen de él. Y en el mismo Israel, cuando yo fui a actuar a Israel, me decía uno de los que me llevaba, dice, Luisito, porque era de la diáspora europea, así que hablaba yiddish, que es lo que inventaron los judíos de Europa en la diáspora para entenderse entre ellos sin que el resto les entendiera. Como los ladinos, que le dicen ladino, creen que porque es un tipo muy ladino. No, ladino era porque hablaban de lao. Fuera de broma, en España, para que no los entendieran el resto de los españoles, los judíos de España, y hoy se habla ladino en Israel. Hay una emisora que transmite 15 minutos diarios, no sé cuánto ahora, pero cuando yo fui, en el año 84, transmitían, y hablaban, disfrutaremos de una fermosa tarde. Hablan el antiguo español, el de Cervantes. Entonces me decía, Luisito, dice, aquí no sabe, dice cómo disolvemos las manifestaciones acá en Israel. Digo, igual que en Argentina, con la policía y con gases lacrimógenos, no, con la policía sí, pero largamos la policía con alcancía, no queda nadie. Y otra cosa hermosa que me decía un judío compañero mío de Radio Nacional, me decía, Luisito, ¿a que no sabe cómo se inventó el alambre? Le digo, no, dos judíos tirando la misma moneda. Eso es tener sentido del humor. Bueno, y para redondear y agradecerles, porque hubo que aguantarse el calorcito acá, ¿no? Voy a redondear con la gente que tiene que ver conmigo, aunque no con mi sangre. Usted sabe que yo soy hijo de italiano y criado con españoles. Así que en la casa de esos dos gallegos donde me criaron, siempre se hablaba de romerías, de chorizos en grasa con pimentón, de fabadas y empanada gallega, y de pulpos y eso, y bacalao, y de callos a la madrileña. Ese fue y la jota, y el 12 de octubre, y las romerías. Y vale la pena también aclarar, la gente siempre le echó la culpa de cualquier bruto. Había una vez un gallego, los primeros gallegos que llegaron acá eran no instruidos, algunos hasta analfabetos, bilingüemente analfabetos, porque eran analfabetos en gallego y analfabetos en castellano. Yo venía en un país que se hablaba castellano. Y algunos dibujaban la firma, como la gallega que me crió. Y dibujaban los números con paciencia, pero sabían lo que estaban haciendo. Y esos gallegos, acuérdense,
muy poco instruidos, no faltos de inteligencia, que es otra cosa, con un lápiz de tinta en la oreja, anotando en esos libros largos y en la libreta a la vez, nunca se equivocaban cuando sumaban. Siempre daba el mismo resultado la libreta que el librito largo. Y son los que hicieron las grandes empresas. Si estos tipos hubieran sido instruidos, ¿cuáles hubieran sido los cuentos? ¿No? Cuando ellos dicen jato, nosotros nos reímos. Después averigüé, no hace mucho tiempo, que en la lengua gallega no hay J, la G es J. Como cuando un vasco dicen, me voy a ir con el mujer en la cine para ver el película. Dice, ¿qué animal, cómo habla? En la lengua vasca no hay femenino ni masculino. Pero eso uno lo aprende con el tiempo. Y aprendí con el tiempo que toda intolerancia viene por ignorancia. Pero vamos a la historia esta de los gallegos, porque es una creencia universal. Así que vamos a hablar de la creencia y no de lo que son en realidad. Conversación entre dos. Dice, a mí si hay una cosa que me molesta, quiere que te diga. Cada vez que tienen que poner un ejemplo de un industrial del mundo, siempre el mismo, Henry Ford. Que Henry Ford esto, que Henry Ford aquello, que si no fuera por Henry Ford el pueblo no hubiera andado en auto, que si no fuera por Henry Ford Norteamérica no sería conocido, y que esto y que lo otro. Y le dice el otro, pero sí es cierto, yo no lo niego, no lo niego. No le estoy quitando valores. Lo que me molesta es la injusticia con el hermano que también tiene lo suyo. Dice, ¿cuál hermano? El de los quesos, el Roquefort. Bueno, muchas gracias y voy a dar testimonio de que los españoles, cuando hacen humor entre ellos, son bastante más impiadosos con nosotros, entre ellos. Yo he escuchado cosas terribles en España donde entraba el rey, el arzobispo, no tienen, y de tal región, y el conde de tal, y el marqués de aquello, y los hacen bolsa por radio. Esto que les voy a contar es un testimonio de algo que me pasaron por teléfono al otro día que sucedió. Julio del 97, Canal de Madrid. Con esto les digo gracias. Cuenta un tío, después se van a dar cuenta por qué me lo mandaron para mí. Porque querían que yo esta broma se la hiciera a un amigo que después cuando yo cuente, ustedes van a saber quién era. Si lo digo antes, estoy cantando el final del cuento. Dice que por la carretera que accede de Francia a España, por esa carretera venía un tío con un Mercedes-Benz de aquellos. Y ya entrada en España, en la campiña, en propia campiña, mira hacia la derecha y estaba un tío con sus ovejas, un pastor, y el del Mercedes-Benz detiene su Mercedes-Benz en uno de los apeaderos, porque ahí hay unos descansos, porque hasta el filo del asfalto está sembrado allá. Y hay cada tanto unos descansos por si pinchaste una goma. Y en uno de esos apeaderos, el tío detiene el Mercedes-Benz y se apea. Y le pega el grito al pastor. ¡Ey! ¡El de las ovejas! ¡Hola, qué hay! ¿Es vuestro el rebaño? Hombre, claro. Os hago una propuesta. Usted dirá, si las cuento en número exacto de un solo vistazo, ¿me regaláis un animal? Es rara la propuesta, pero es raro que acierte. Y me gustan los desafíos, así que ala, a contar. El tipo hizo así. 264 y se quedó blanco el pastor. Dice, a mí no me embroma usted, alguien le ha dado el dato. Discúlpeme, señor, mi dignidad no me permite hacer una broma de tamaño gusto. Es de muy mal gusto
hacer una broma a una persona que no conozco. Además vengo de Francia, no le conozco y por eso pregunté si era vuestro el rebaño. Pero si no me cree, ala, a otra cosa y me voy, sigo mi viaje. No, no, hombre, si me ha ganado una buena ley, baje usted y busque su animal. Y baja, desciende ahí a la pradera y busca el animal. Y cuando se está yendo, el pastor le dice, ¿el del Mercedes? Dice, sí, ¿qué ocurre? ¿Os hago una propuesta yo? Bueno, me parece bien. ¿Y en qué consiste? Si yo adivino quién es usted, ¿me devuelve el animal? Hombre, me parece justo. Y el tipo se para así, manos en jarra. A ver, ¿y quién vengo a ser yo? A ver. Para mí usted es el ministro de Agricultura y Ganadería de España. Hombre, ¿y cómo se dio cuenta? Porque bajó a buscar una oveja y se lleva el perro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias. Che, si no anda el calentador ese, prendan la cocina, hombre, porque si no, tomás mate con agua fría también, no sé. ¿Vas a tocar algo más? No, yo ya te complací hoy ya. Ahora te voy a pedir que me complazcas vos a mí. Quiero que recites ese poema. ¿Te acordás que recitaste en la Salamanca ya en Peña? Te escuché yo. Ese del gringo, el gringo José, del loco José. De Campo Largo, de allá sí. De la zona aquella. Bueno, mira, la mayoría de la gente lo conoce por Loco José, pero no se llama Loco José, se llama Tiempo adentro de la siembra. Y es la historia de un colono polaco que tenía la rara manía de caminar la chacra, ¿sabes? Iba de una punta a la otra y claro, eso provocaba risa a la gente, todo, le decían el rayado, ¿no? El loco por eso. Y yo estuve entre los muchachones que me reí alguna vez cuando íbamos a ondear pajaritos a la siesta, así, con los muchachos. Y después de mayor me enteré la historia real de este hombre y el porqué de ese desvarío. Y entonces le escribí su historia como desagravio a aquellas risas, ¿no es cierto?, que fueron injustas. Bueno, te voy a complacer. Escarbale algo ahí de paso para... Bueno. Un hombre camina solo, tiempo adentro de la siembra. Está paseando su angustia sobre esa vida de tierra, que son las pocas hectáreas de esa chacra pura pena, donde siempre tuvo algo que vino a aguarle la fiesta. Unas veces las heladas que vinieron tempraneras, otras veces fueron plagas, otras lluvias, otras secas. La cosa es que nunca tuvo cosecha que fuera buena. Ahora es otoño en su vida. Esa vida que se seca como está seca la chacra culpa del sol que la quema. Hoy ya no sabe qué hacer, se pasea y se pasea, los ojos mirando lejos, como añorando su tierra o mirando en años mozos cuando a estas playas viniera, porque a veces algo ayuda el recordar cosas viejas, pensar en cuando llegó una mañana serena, amanecer de ilusiones que iluminaron su senda, para que encuentre un arado y se olvide de la guerra. Ilusiones que anduvieron caminando en tierra suelta, cantando junto a su dueño, con cada gota de siembra. Ilusión que hecha capullos, le permitió que intentara traer a la que esperaba en un pueblito de Europa para ser su compañera. Y al poco tiempo llegó la tímida Federenca. Pelo rubio y ojos claros que apuntalaron la siembra, iluminando aquel rancho con su menuda presencia. Llegó la gringa y la chacra parecía estar de fiesta. Aparecieron cortinas y hasta mantel en la mesa. Cantaron mejor las aves al ver que llegó una dueña, y tuvo otro gusto el pan que amasara por las noches en ese andar de impaciencia, porque la gringa era arisca para andarse con perezas y a todo le puso el lomo, sin preguntar cuánto pesa. Y así pasaron 6 años persiguiendo la cosecha.
Mas lo bueno dura poco y la pobre cayó enferma. El gringo desesperaba sin saber cómo atenderla. Temblando la llevó al pueblo, cuerpeándole a la picada su sendero de culebra, y sin medir el cansancio de aquellas sus pobres bestias, entró al galope en el pueblo, como a ganarle a la muerte una vida en la carrera. Y en esa misma volanta, mensajera de cosechas, muy triste por la picada llorando trajo sus penas, porque se volvió muy solo, sin la pobre Federenca, que se quedó para siempre debajo un poncho de tierra. Iba llegando a la chacra y en el rancho creyó verla, repitiendo esas palabras que al morir ella dijera: cuida la chacra, José, trabajá y nunca la venda. Y allí comenzó a vivir las cuentas de su existir en un rosario de pena, porque además de faltarle su tan guapa compañera, el destino desde entonces le mezquinó las cosechas. Por eso camina solo bajo aquel sol que lo quema, como queriendo en su andar gastar el surco hasta hundirse para siempre en esa tierra, como queriendo encontrar junto a perdidas cosechas la figura angelical de su buena Federenca, para seguir siempre juntos, caminando de la mano, tiempo adentro de la siembra. Muy bien, un balsazo.